Transmitiendo desde Ciudad Nezahualcóyotl, vía internet. Rock en Radio. Muy buenas noches, ¿cómo están todos aquí? Buenas noches a todas y todos. A todas y todos, pues estamos aquí en el programa Factory Radio, pues sean bienvenidos y bienvenidas. Estamos transmitiendo desde Rolling Café y pues bueno, en esta ocasión estaremos nosotras, Annalise Hurtado y Guadalupe Mendoza. Espero que disfruten mucho lo que traemos para ustedes. Y pues bueno, como saben, pues los programas se hacen pues con ustedes. El día de hoy pues vamos a hablar de diferentes temas. Uno de ellos pues obviamente vamos a retomar pues lo de las efemérides. Vamos a hablar un poco de Emiliano Zapata, de los pueblos indígenas. Vamos a hablar también un tema que pues nos han pedido mucho y que es preocupante, es una problemática que genera mucho sufrimiento, pues el tema de la violencia laboral. La violencia laboral que vivimos o pueden vivir, ¿verdad? Sin darse cuenta. Claro, exactamente. A veces vivimos en las dinámicas de las violencias y no nos damos cuenta. Y pues bueno, en la segunda parte del programa pues vamos a tener acá un invitado de lujo, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, que nos va a estar hablando sobre Marx, el marxismo y el comunismo, y a propósito de del debate que hay ahorita de los libros de texto, ¿no?, para educación básica. Entonces pues quédense, vamos a estar disfrutando bastante y pues bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces pues ahora pues empecemos pues con Emiliano Zapata, ¿no? Okay. Hoy tenemos como natalicio del 8 de agosto, pero de un año de 1873, el natalicio 79, ¿no? El natalicio de Emiliano Zapata Salazar, ¿no? Entonces, ¿sí saben cómo se le considera a este caudillo? Me imagino que sí, ¿verdad? Porque es el que peleó en el sur y toda esta parte. Entonces, tenemos que es el caudillo del sur, ¿verdad? Entonces, este personaje pues nos habla como de esta parte de las luchas que se vienen desentrañando, bueno, primero a nivel personal, ¿no? Porque es una lucha para él, cuando le expropian sus tierras a la muerte de su papá y le quitan como esta parte. Entonces él se da como a la tarea de recuperarlas y hace todo lo posible como para obtenerlas de vía legal, ¿no? Pero se da cuenta pues que el gobierno pues siempre actúa a su favor y al final de cuentas pues no le dan nada y esto lo lleva a emprender un camino de lucha precisamente, en donde yo creo que se encuentra, ¿no, Annalise? Se encuentra como esta parte de ese guerrero, ese sentido a la vida, el sentido a la vida que tú dices, bueno, estoy haciendo lo que considero correcto por este lado, con los campesinos, con todos los que están como mis vecinos, con los que he crecido, y al final de cuentas pues se da cuenta que no es posible, ¿no? Y entonces empieza como esta lucha que se da precisamente en el tiempo del porfiriato y se convierte como uno de los personajes más en pique con él, ¿no? Y al final de cuentas pues tuvieron que traicionarlo pues para poderlo vencer, pero nos habla como de esa lucha y de ese sentido, ¿no? De ese sentido que muchas veces algo que nos pasa en la vida nos conmueve y nos lleva como a estas luchas por los derechos, por la igualdad, ¿no? Y entonces finalmente él tenía como un lema principal, ¿no? Que decía que la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Exacto. Tú has comentado algo bien importante. Bueno, si bien Emiliano Zapata pues viene de una familia, se podría decir, acomodada, de terratenientes, pero también va haciendo con esta
orfandad que tiene desde joven, pues va haciendo vínculos también con las comunidades, con los locales de la zona. Inclusive comienza a hablar náhuatl. Ah, sí, Entonces claro. empieza a tener contacto tanto con indígenas y con los campesinos, y hay una condición en común que tú dices, esta condición del despojo, esta condición también de la indignación ante la injusticia. Y hay algo bien importante que podemos incluso discutir a la fecha, que tiene que ver con, quiere hacerlo por la vía legal. Pero Claro, ¿qué pasa? claro. Pues no se logra porque la parte de la injusticia está ahí presente, y eso lo podemos ver en tiempos actuales. Entonces, ¿qué hace? Pues toma las armas, se vuelve un símbolo, genera muchos redes, y los presidentes que van llegando, por ejemplo en el caso de Madero, pues llega gracias a toda esta lucha que va generando, y al final viene una serie de traiciones, ¿no? Entonces, gané, llego a la presidencia, ¿no? Dice Madero, entonces, ¿qué hago? Te Pues, desconozco. No, o te doy tu hacienda, te doy tus tierras a ti nada más para que estés tranquilo, pero él dice no. O sea, en realidad, lo que había hecho, ¿no? En este tema del trato, pues es devolver las tierras a sus legítimos legítimos dueños. Entonces, esta condición de las traiciones es tremenda desde el ámbito político, pero también lo podemos ver en diferentes espacios de la relación, de la vida. Y como tú dices, el tema de la lucha, ¿dónde comienza esa lucha? Y cómo lo podemos ir mirando también en la actualidad, y a propósito también, ¿no? Del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que generé un poema para mujeres indígenas triquis artesanas, que más adelante lo leeré. Y pues para también dar cuenta precisamente que esta lucha que comenzó pues desde el siglo pasado sigue vigente, y el tema del despojo también sigue vigente, y esta lucha que se va diversificando también se va tornando lucha desde otros ámbitos. Y por ejemplo ahorita con el tema de la violencia laboral, pues es un tema también de luchas. Sí, claro. También es un tema de luchas, ¿no? ¿En qué momento esa violencia prácticamente te arrebata tu tranquilidad, te denigra, atenta contra la dignidad por los tratos que se generan? El trabajo sabemos que es imprescindible para la vida y para la sobrevivencia. Entonces, digamos que los marcos en los cuales uno decide soportar esas violencias tienen que ver con esto, con la sobrevivencia, ¿no? Y si hay familias, si hay personas, o pues tan solo el sostenerse uno mismo, pues digamos entra en el tema de la vida. Entonces es una condición de lucha también, ¿no? A propósito de las luchas de Emiliano Zapata. Claro. Entonces, pues lo que vamos a pedir ahorita con todos y todas, que por favor, si pueden ir, comentando, dándonos algunas experiencias sobre situaciones de violencia que hayan vivido en el trabajo. Claro, muchas veces... o preguntas, claro. o cuestiones que tengan. Muchas ¿no? veces, Ana, en lo que te decía hace un rato, no te das cuenta, o simplemente es la parte del no ejercicio de derechos. Muchas veces no nos enseñan a hombres y mujeres a ejercer un derecho. No. Entonces, cuando se ve transgredido ese derecho, en este caso que estaremos comentando y hablando de violencia laboral, pues al final de cuentas no te sientes merecedor de un derecho. Entonces, muchas veces el que te maltraten o que te violenten en el lugar de trabajo, muchas veces te lleva a aceptarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te pueden correr, porque si no eres una persona conflictiva. Entonces son como muchas cosas que
como seres humanos también no estamos como muy familiarizados en esa parte. Y también los miedos a ejercer ese derecho a hablar, ¿no? Decíamos Emiliano Zapata, pues a esa lucha, ¿no? Cuando te trastoca y cuando te mueve fibras internas es cuando vas decidiendo hacer cosas a pesar de los miedos. Entonces, en eso Ana comentaba, si ustedes tienen experiencias o han vivido situaciones y nos las quieren compartir para que también la audiencia sepa que posiblemente puede estar en esa situación y saber qué hicieron, todo eso. Entonces sería como muy interesante y mucho de la retroalimentación de ustedes como audiencia, y también nosotros podemos ir aportando cositas, ¿no? Pues esperamos sus comentarios, esperemos que o algún comentario que tengan al respecto, ¿no? A propósito de las luchas, la lucha de Zapata, ¿no? La lucha de la vida día a día, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con, a propósito de la lucha en el día a día, pues vamos con un cover de Gerardo Enciso, que son Los tiempos cambian, y retomamos también parte de lo que nos comenta Enciso en su letra. Mamá, 30 años hace que hace de comer. Se ven cansados los dos y eso me duele aquí. Grabo canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad me va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Me siento mal por las mañanas y no me tengo que rendir. Trabaja en la UDG, tan mal la tratan que no puede más. Vamos haciendo el amor y luego se nos cae. Ya no me acuerdo cuándo comenzó este dolor que se hace nudo aquí. Si de algo sirve mi amor, ya no sé distinguir. Canciones para sobrevivir. No sé hacer otra cosa que cantar. Tengo una banda de rock y la verdad nos va muy mal. Y es que no tengo nada, no tengo amor ni tengo nada. Soy un extraño en mi casa y no me tengo que rendir. Pues esta parte, ¿no? Que comenta, la verdad me va muy mal, pero no me tengo que rendir. Claro. ¿En qué momento decidimos rendirnos ante las situaciones difíciles y, por ejemplo, de las violencias más aún, ¿no? Si es en el ámbito laboral, uno decide, bueno, dejo esto, ¿qué sucede? ¿De qué sobrevivo? O lo soporto, seré yo, ¿no? Porque muchas veces esa es la situación,
de los contextos de violencia, que lo que se trata, pese a las violencias que se viven, es de construir todo un escenario en el que la que está mal es la persona que es víctima de las violencias. Claro, entonces, pues vamos a entrarle al tema. Claro, y además aquí en la canción me dice como muchas cosas, ¿no? Así como de, primero que ya no te alcanza para nada, ¿no? Exacto. En el trabajo, ¿no? Y a él que tiene una banda de rock y que le va muy mal, ¿no? Entonces dices, ¿cómo que te va mal? No te alcanza, te va mal, ni siquiera lo disfrutas, entonces, ¿qué onda, no? Y además, para rematarla, pues no tiene amor ni tiene nada. Entonces, imagínate, Ana, esa parte es como muy dramática, ¿no? Que tú dices, oye, no me alcanza, mi banda está mal, en el amor me va mal, pero no me tengo que rendir. Y yo aquí lo vería como en dos vertientes, Ana, porque dice, no me tengo que rendir. Entonces, muchas veces estamos con una pugna, en una lucha, ¿no? Y entonces estamos como en esa parte. Pero yo también creo que muchas veces el rendirse va como en otro sentido, ¿no? El rendirse a que fluya la energía, a rendirse a ir a otros caminos diferentes, ¿no? Claro. Porque a lo mejor tú dices, ahí, donde yo estoy, pasa esto y estoy siempre como en la violencia, en el conflicto, ¿no? Y no me tengo que rendir. Muchas veces vivimos la vida como luchas, pero yo creo que también debemos de vivirla como retos, como oportunidades. Y muchas veces yo creo como en ese sentido ir buscando el rendirte. Me rindo al universo, me rindo a la situación y me rindo a poderme mover, ¿no? Poderme mover despacio. Decía por ahí un maestro, dice, es que tú, mira, quieres pasar por la pared, ya sabes que esa pared no la vas a poder cruzar y la quieres pasar y chocas y tú dices, no, hay otras formas también de poder llegar a donde yo quiero sin estar chocando por esa pared que ya me di cuenta que no la voy a pasar. Y entonces a lo mejor me rindo y me abro las oportunidades y entonces voy a ver la puerta para poder pasar al otro lado y ya no voy a tener que estar como en esa parte. Entonces yo creo que hay como dos vertientes, ¿no, Ana? Pueden haber como dos vertientes, ¿no? Sí, puede ser como esto que dices del rendirte a las nuevas oportunidades de un cambio, ¿no? De un cambio, pues sí, a lo mejor decir, bueno, sigo en esta lucha, en esta confrontación, es muy cansado, tarde o temprano, pues, como tú dices, una, pues es el desgaste y la otra, pues no paso de ahí. Claro, y puede ser mi lucha o lo que yo quiera, a lo mejor en otros espacios, ¿no? En donde yo pueda aportar desde donde yo estoy, ¿no? Sin tanto vivirlo como una lucha, como un desgaste, sino y abrazarlo, ¿no? Porque a lo mejor digo, bueno, esto me gusta, es un ejemplo, ¿verdad? Pelear por un derecho, ¿no? Entonces, pues lo voy a hacer desde otro lado, desde otro espacio, ¿no? Con otras visiones también. Pero, y también, les digo, la otra vertiente puede ser, pues es que a lo mejor siempre he dejado que me pisotearan, que me dijeran, que hicieran, y por el temor, por el miedo, por mi construcción, me dijeron, no, tú donde vayas a trabajar, mira, cállate, tú obedece al jefe, si te dice que saltes, saltas, si te dice que te vayas para acá, te vas para acá, ¿no? Entonces, son como esa parte de esa construcción y vienen los miedos, y entonces los miedos también lo que van a hacer es que vas a seguir tolerando, soportando como estas situaciones y al final de cuentas también va a llegar un momento, y ahí esa es la otra vertiente, va a llegar un momento en que tú vas a tener que hablar, vas a tener que alzar la voz, con miedo o sin miedo, pero pues siempre está presente el miedo, ¿no, Ana? O sea, con miedo dices, no, pues va para adelante, ¿no? Si tengo miedo, pero pues está pasando esto, y yo creo que también es importante poner límites a las situaciones para que no sigan pasando. Y al final de cuentas, eso no quiere decir que sea como una lucha, una confrontación, sino quiere decir, yo estoy alzando la voz, estoy diciendo mi verdad y estoy diciendo donde me estás transgrediendo, ¿no? Ok, efectivamente, ¿no? ¿Con qué herramientas voy a contar para que no sea una confrontación de lucha revolucionaria? Claro. Sino con estrategias para ver de qué forma puedo, eso que dices, ¿no? Exponer lo que estoy viviendo y ejercer los derechos, ¿no? Claro. Ejercer los derechos. Mira, aquí ya tenemos algunos saludos, nos saluda Maya Melisa, Eugenia Cepeda, Fanny nos dice hola, y Juan Francisco nos pregunta, comenta, hola, excelente tema.
Me gustaría escuchar cómo explican la violencia que ejercen las instituciones encargadas de atender este fenómeno a sus colaboradoras. ¿No? La paradoja. Claro. O sea, instituciones que se dedican a Defensa. defender los derechos de las personas son las principales en su estructura, las que van a promover las violencias Y al mira, interior. Ana, que esta pregunta es como muy caliente, por así decirlo, ¿no? Porque también ahí está la otra contraparte que hace la institución que está en pro, en defensa de los derechos de la mujer, ¿verdad? ¿Cómo ejerce esa parte de violencia? Mira, Ajá. Bueno, dice aquí de que ejercen los derechos en general, ¿no? Pues, a lo mejor hasta inclusive la Comisión de Derechos Humanos, claro, ¿no? también. Pero tú has tocado un tema importante. Las instituciones encargadas de defender los derechos de las mujeres tienen esta paradoja, que es muchas veces que hay mucha violencia al interior. Y ahí, ¿cómo lo explicas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tendremos que ver, ¿no? Con el tema, a lo mejor Emiliano Zapata y su historia nos alumbra para dar cuenta que pues es parte de lo mismo, el tema de las clases sociales, de las personas que están en los lugares de poder, la oligarquía, los intereses, entonces las personas que están en esos lugares pues no necesariamente comparten esta visión y esta convicción de promover los derechos, sino pues están ahí por alguna condición de otro orden. Perdón, pasa como Francisco y Madero, ¿no? En donde Emiliano Zapata se unen por los ideales, pero al final de cuentas simplemente pues lo utilizó, ¿no? Lo utilizó como un trampolín para llegar a determinado lugar y entonces después le dijo, mira, bye bye. Pasa con muchas instituciones, a lo mejor tienen un objetivo que es muy loal, muy respetable, pero al final de cuentas hay muchos intereses de por medio también, ¿no? En ese sentido, y no quiere decir, y no justificamos, no justificamos, son como varias situaciones que están como a la par con las instituciones, con esta parte de ejercicios de derechos, no en general, de derechos. Entonces, son como muchas cosas que influyen y que van permeando como que se vayan dando ciertas cosas, pero precisamente por eso es importante que nosotras y nosotros como población, como trabajadoras, como usuarios de servicios, pues conozcamos la parte de nuestros derechos, lo que nos toca. Y entonces cuando haya una situación podremos exigir, no que nos hagan un favor, porque muchas instituciones pues están para eso, para explicarte, para decirte, y muchas veces en la realidad pues no lo vemos, pero precisamente tenemos que estar más posicionadas y posicionados de nuestros derechos para poderlos exigir y buscar las vías idóneas, porque tampoco es, me están transgrediendo un derecho, entonces yo también voy a ser transgresora y voy a hacer esto, voy a hacer otro. No, sino es también por la vía idónea, ¿no? Siempre dicen que había una canción de un grupo, ¿no? Que decía, una revolución sin armas, ¿no? O sin manos, ¿no? Entonces, finalmente también esto es como muy importante. También, nosotras y nosotros cómo reaccionamos ante tales cosas, ¿no? Para no realizar las mismas acciones que nos está generando un daño, ¿no? Un menoscabo a nosotras, pero tiene que ver con eso, con la estructura. Hay una estructura, ¿no? Que mueve los hilos de todas las instituciones, en nosotras como poblaciones. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el que podamos conocer, reconocernos y apropiarnos de nuestros derechos como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? Y que lo vayamos transmitiendo para que al final de cuentas podamos poner límites, ejercer derechos y solicitar, ¿no? Que se cumplan en ese sentido, ¿no? Pero es como son muchas cosas, ¿no? Que no podemos decir que sea una en específico, sino que es un cúmulo de situaciones. Lo que sí se puede cuestionar es que no es posible que instituciones que se dicen, ¿no?, defensoras de los derechos laborales, de los derechos de las personas en general,
pues eran las principales que los transgredan. Eso es inaceptable. Claro, claro. Entonces, eso sí es importante posicionar que pues es inaceptable. Claro, es eso cuestionable y se tiene que cada vez más revisar. O sea, ¿cuántas veces no se han... hemos visto en los años inclusive previos de la pandemia, Claro. en los periódicos feministas, cuántas compañeras de la Secretaría de las Mujeres se manifestaron porque viven violencia laboral en la Secretaría de las Mujeres? Entonces, pues... Y siendo una secretaría, ¿verdad? Entonces, son... sí, lo que no se pasa es la violencia. Eso sí, nosotros no debemos, yo digo, hay formas alternas de hacerlo, sí, porque ¿cuál sería la diferencia, no? De que del violentador con nosotras y nosotros, si al final de cuentas nosotras también ejercemos violencia. Podemos exigir un derecho, sí, hay vías, y hay que hacerlo de esa forma, ¿no? Porque yo sí no estoy de acuerdo en finalmente me están violentando, yo voy a ejercer una violencia en ese sentido. Yo creo que entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Si a ti te violentan, te están tratando tu derecho, entonces si tú haces lo mismo, ¿cuál es la diferencia con el agresor o con la agresora? ¿No? Entonces, sí, no es aceptable la violencia en ninguna forma, ¿no? Finalmente, y precisamente, como dice mi compañera Annalisa aquí, no, sí hay que levantar la voz. Y cada día hay que seguirla levantando, hombres y mujeres, en ese sentido. No se puede seguir permitiendo como estas situaciones de violencia, ¿no? Y más, pues, es lo que te comento. Entonces, ¿para qué se van formando las instituciones? Claro, Solo sí. son pantallas o para generar qué tipo de trabajo. Y más allá de que muchas veces cuando también ese es el tema de los liderazgos, cuando no hay liderazgo, o sea, no hay personas seguras y preparadas en los puestos, pues se genera este control a partir también de infundir miedo, de generar una serie de acciones que caen dentro de las violencias, y todo eso pues tiene que ver con el reflejo de la persona, no es capaz también de mirar y de hacer equipo. Esta condición de la colaboración es tremenda, es tremenda, es casi imposible que se pueda dar. Y además es como muy importante esa parte, ¿no? Porque trastoca también situaciones de personas, ¿no? Las instituciones también somos personas o son personas. Entonces, en ese sentido, pues, no están exentas de ciertos vicios o de ciertas circunstancias, pues, que al final de cuentas te llevan a estar a lo mejor en un puesto de poder en donde a lo mejor llegaste a ese puesto para un fin, ¿no? Que tiene que ser lícito, ¿no? O donde tienes que cumplir como tu función, pero al final de cuentas no estás cumpliendo con una función que te toca. Y eso es lo más triste y lo más lamentable, creo yo, Ana, al final de cuentas, que hay instituciones en pro, en defensa de esta parte de los derechos y al final de cuentas, pues, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, no sigue pasando nada. Entonces, por eso precisamente nos toca como población precisamente el conocer nuestros derechos para exigirlos a esas instituciones, porque desde ahí podemos hacer como cambios, exigiendo, y también como trabajadoras y como trabajadores que a lo mejor llegásemos a pertenecer a alguna institución, entonces también tenemos el derecho a exigir un derecho, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que estés trabajando en pro de esos derechos, pero al final de cuentas a ti no te respetan un derecho, entonces también tienes el derecho, hay que posicionarte que tienes el derecho y te la tienes que creer, ¿no? Porque muchas veces pues no te la crees, y lo decíamos hace rato, me da miedo ejercer un derecho. ¿Por qué? Porque me pueden correr, porque me pueden hacer esto, y finalmente ahí la institución pues sabe, ¿no? Sabe por dónde entrarle y por dónde darte esa situación del miedo y del temor, ¿no? Claro, mira, hay una pregunta, nos comentan que hay más mensajes a través de otros chats. Ahorita vamos a tratar de rescatarlos, así que para las personas que han estado enviando saludos, pues les agradecemos. A lo mejor no los podemos las podemos mencionar porque ahorita no tenemos acceso a esos mensajes, pero no piensen que no les estamos considerando. Y hay una pregunta para el doctor Gerardo. El doctor Gerardo se va a conectar con nosotras en 20 minutos. Entonces,
está muy interesante la pregunta de Armando Castellanos, que ya se la haremos saber en su momento al doctor, para que también discutamos. Bueno, voy a leer la pregunta para que pues para que la escuchemos, ¿no? Claro. Dice una pregunta para el doctor Gerardo: ¿no es necesario que académicos como él deban difundir con claridad el pensamiento marxista y comunismo? Porque la oligarquía con los medios tradicionales lo utilizan para dar medio a la población. Podría ser miedo, porque son pensamientos políticos de la Guerra Fría. Sí, ahorita vamos a ir hablando, vamos a tratar ese tema en la siguiente parte del programa. Y Jesús García Roldán nos comenta: eso solo ocurre en otros países, aquí solo lo hemos escuchado, casas cuna, hogar o asilos. Eso no ocurre. Sí, yo quiero pensar, Jesús, que es como como un comentario sarcástico. Bueno, en el tema de la violencia laboral, pues yo creo que en las casas cuna hemos visto efectivamente, es un tema muy delicado, ¿no? El tema de las casas hogar, inclusive el robo de los niños y de las niñas, o sea, toda la falta de cuidado que se tiene, para incluso tener como directrices, protocolos para el resguardo y el trato digno, ¿no?, de las personas que están ahí. Y efectivamente, como dices, los niños, las niñas y las personas ancianas, pues sí, socialmente se les ha construido como personas, así como los indígenas, ¿no?, que ese es el tema, poco razonables, que no razonan, que no sienten, que su decisión no cuenta. Claro. Entonces, y las personas ancianas, pues como ya no son útiles a esta sociedad capitalista, entonces ya no sirve, y se les trata efectivamente desde las violencias. Es un tema muy delicado. Tema de los niños y de las niñas también, que se mantienen institucionalizados, y viven dentro de la institución hasta la mayoría de edad, y digamos que sin esta condición de la socialización, del cariño, del afecto, y que las personas que están ahí dentro, que tengan como consigna, pues no encariñarse, no poder abrazarles, no tener como tanto afecto, porque una podría tomarse en otro sentido, ¿no?, como una condición de algún tipo de agresión sexual, y la otra es, pues no te puedes pues vincular afectivamente, porque pues estás de paso en su vida. Entonces ahí también hay violencias, y es ir cuestionando lo que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Quién dice que uno no se debe? Si tantas personas que pasan en nuestra vida, ¿no? Claro. ¿Por qué no vincularlos? No todas las personas se quedan, y hay unas que están de un paso muy efímero, y al final son muy importantes, dejan una memoria, un recuerdo sustancial, y es parte de nuestros cimientos, de lo que somos, de lo que son las personas. Y efectivamente, caso de los asilos, pues los maltratos son Sí, claro, tremendos. Sí, y si te enteras de situaciones, ¿no?, que tú dices, que ¿cómo es posible que en un asilo de ancianos esté pasando esto, ¿no? Y muchas veces personal de esos asilos levanta la voz, pero las propias instituciones no hacen nada, ¿no? Entonces es como muy grave y muy triste y muy lamentable, ¿no?, ese tipo de situaciones, y que se dan en la realidad, porque estamos en una realidad. No podemos tampoco esconder ni negar la realidad que se está dando hoy en día, y decir no pasa, a lo mejor son otro tipo de situaciones, pero no pasa. Claro que se da, pues porque hay personal de las mismas instituciones, pues que levanta la voz, ¿no? Pero muchas veces no estamos atentos a escuchar esas voces, ¿no? O el tema de los conflictos entre equipos,
y que la persona que está a cargo Claro, no también. quiere ni, ni sabe cómo resolver y se complica. Y es otra Se complica situación, porque no claro. se atiende en su debido momento. El tema de la competencia que nos ha generado también esta forma de cómo estamos llevando nuestras relaciones en el trabajo y de la vida, ¿no? Claro. El competir con la compañera, con el compañero, al final no tenemos la paga por el trabajo que se tiene, pero lo que nos dan es como el placebo del reconocimiento o el aparente reconocimiento. Claro. Entonces eso también es muy lamentable porque se usa también como forma de control. Claro, y eso tú lo dijiste, Ana, ¿no? De control, y es que así lo van transmitiendo, ¿no? En las escuelas, en las competencias, ¿no? Este es el mejor, ¿no? Y no te transmiten esta parte mejor, colaboremos, unámonos en equipo y podemos hacer más cosas, ¿no? Grandes cosas. Y precisamente está como esta parte del trabajo individual, ¿no? En donde yo quiero ser reconocido, quiero obtener lo mejor para mí, ¿no? Y a los demás, pues, igual, no en todos los casos, ¿no? Pero sí muchas veces va encaminado en ese sentido, ¿no? La educación, que va encaminada como en esa parte, ¿no? Como no nos van cerrando poco a poco esa parte de ser proactivos, de razonar las cosas. Muchas veces te las quieren imponer, esto es así, 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 ¿no? Que es lo que venía pasando en las épocas antiguas de los abuelos, las abuelas, ¿no? Esto es así, no pregunte usted y hágalo como debe de ser, como se te indica, ¿no? Y no esta parte de cuestiona, pregunta, ¿no? No te quedes con lo que te dicen. Y precisamente, ¿no? Y lo vemos reflejado en un gobierno en donde no preguntamos, en donde simplemente nos quedamos de este lado al margen, ¿no? Tenemos que ser proactivos, activos, ¿no? Participar, cuestionar, decir, no quedarnos con lo que se nos dice. Mira, Stephanie nos dice, tristemente hay instituciones que se prestan para ello. Siguen violentando a las mujeres e irónicamente se dicen defensores de los derechos de las mujeres, a la familia, etcétera, como es el caso de la empresa donde trabaja el papá de mi hija. Le dan el dinero por fuera para no dar la pensión correspondiente solo porque es persona de confianza de la directora de la empresa Equidad de Género, Ciudadanía, Familia y Trabajo. Uy, mira, ¿no? Ese es parte de lo que estamos diciendo y es muy delicado. Sí, el tema de las pensiones alimenticias, pero aparte una institución que se dedica a promover la equidad de género, la ciudadanía, la familia y el trabajo. O sea, es aquí una empresa que se dedica a eso, una institución que se dedica a eso, es la principal promotora, ¿no? Del incumplimiento, de la obligación alimentaria, de la obligación alimentaria, ¿no? Porque está generando esta parte de la equidad de género, porque está incumpliendo, está haciendo que esos trabajadores incumplan, ¿no? Y al final de cuentas, precisamente por eso hoy en día ya existe el registro para estas personas que incumplen en los alimentos, ¿no? Que haya un registro en donde se boletine a estas personas, ¿no? Porque además pues no es ningún favor que le hagan a los hijos. Aquí eso es algo muy importante. Muchas veces se cree que le hacen un favor. No les hacen ningún favor, es una obligación. ¿Y qué pasa? Muchas veces, como en este caso de la compañerita que nos escribe, ¿no? Uh-huh. Tiene uno que estar iniciando un juicio y estar persiguiendo a estas personas para que cumpla con su obligación cuando deberían de asumirla ellos como su obligación, porque es una obligación, ¿no? Ok, pues sí, digamos que es, hablando de las paradojas, las ironías y los enojos, es parte de las cuestiones que hay que seguir trabajando para que eso no suceda. Claro. Y pues tiene que ver también con la estructura. Pues mira, ya tenemos aquí al doctor, al doctor Gerardo. Doctor Gerardo Ábalos, pues muy bienvenido. Bienvenido, sí, claro. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? No te escuchamos. A ver si ahorita se acomoda la cuestión. Ay,
Algo pasó con mis WhatsApp, ya no puedo abrirlo. Sí, ya. ¿Nos escuchas? Nosotros no. Hola. Bueno, pues aprovechando también, pues felicitamos a Natalie, que está en los controles, que es la que está pues manejando toda esta tecnología, nos saca de los apuros. Y pues bueno, Natalie, un aplauso a Natalie, ¿no? ¡Bravo! Sí, ella también no sería Hola, ¿me posible escuchan? esto. Pero seguimos sin escuchar a Gerardo. A ver, ahorita ¿Todavía lo no me resumo. escuchan? Ah, ya. Un ¿Ya me poquito más escuchan? fuerte, un poquito más fuerte. A ver, déjame subirle al volumen del micrófono. Ah, un poco más A fuerte. ver si así. Ok. Un poco más fuerte. Sí, un poco más fuerte. Ahí estamos. Sí, Ya mejor. pues ya se descompuso mi chat. Hablando de tecnologías, no tengo conmigo mi chat, así que voy a presentar. Charlas. Sí. Perdonen. Dejé de escucharlas. Hola, habla, señor. Sí, nos estamos escuchando bien, Natal. Seguro que sí. Ah, ok. Sí, estamos escuchándote muy bien. Te vemos un poco borroso. Pues mira, si quieres, en lo que resolvemos, muy bien, te vemos un poco borroso. Ah, ya te vemos un poco mejor. Y bueno, vamos pues muy bienvenido. ¿Nos escuchas, Gerardo Ábalos? No lo escuchamos. No. Pues aquí tengo. Ah, Ahí. ya, Ya, está ya. mucho mejor. Sí. Pues Ay, bueno, muchas gracias. Perdonen por pues muy bienvenido los aquí inconvenientes de esto. a este programa de Factory Radio. Es un programa pues donde se trata temas de cultura, de contracultura, del movimiento contracultural aquí en México y también de crítica social. Entonces nos parece muy importante y es un lujo que estés aquí con nosotras. Y pues bueno, les presento al doctor. En este día nos ha fallado la tecnología. Un poco. Entonces Bueno. mi chat, con el tema del trabajo, pues mi chat ya no quiere funcionar. Quiere descanso. Ok. Entonces pues ya no puedo acceder al chat. Entonces voy a presentar a Gerardo Ábalos conforme lo que yo lo conozco. Porque no tengo acceso a su currículum, ¿no? Como una se va haciendo también dependiente de las tecnologías. Es una señal para dejarlas. Entonces, pues bueno, pues Gerardo Ábalos es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, es investigador SNI nivel 2. Tiene una obra muy amplia, ha escrito temas sobre Estado, violencias, sobre filosofía política, libros sobre Marx, que digamos, ahorita nos va a traer estos temas, ¿no? Estos temas para discutirlos, que tiene que ver con Marx, el marxismo, el comunismo y también a propósito de toda la polémica que hay alrededor de los nuevos libros de texto. Entonces, pues bueno, el doctor Gerardo pues ha escrito también
una infinidad de artículos. No los tengo a la mano, pero tampoco no me hubiera dado el espacio tiempo para mencionarlos todos. Entonces, pues bueno, qué bueno que estás aquí, Gerardo, con nosotras para enriquecer. Este espacio de Factory pues siempre nos ha parecido un espacio importante también para tratar estos temas, no dentro de los espacios hegemónicos, ¿no? Sino desde estos lugares marginales y críticos, en donde se puedan exponer los temas y hablar, ¿no? Con la mayor libertad. Entonces, pues mira, la audiencia ahorita desde antes de que llegaras ya te habían hecho una pregunta. Ajá, pero bueno, te digo la pregunta y ya sobre la marcha tú la vas a ir comentando. Dice, una pregunta para el doctor Gerardo. ¿No es necesario que académicos como él deban difundir con claridad el pensamiento marxista y el comunismo y del comunismo? Bueno, yo quiero pensar del comunismo, lo lanza como una pregunta, porque la oligarquía con los medios tradicionales lo utilizan para dar, yo quiero pensar que es miedo a la población, porque son pensamientos políticos de la Guerra Fría. Y esto lo pregunta Armando Castellanos Martínez. Entonces, pues, esa es una pregunta, pero si quieres, te escuchamos sobre lo que, pues, ¿cómo miras, no? Este debate en el cual también se está utilizando esta idea del comunismo, ¿no? Regresa esta idea del comunismo y se trata de comunistas desde cierta facción política a, pues, este grupo que lanza estos libros de texto. Tú que eres el conocedor, ¿no? Sobre esta gestación del comunismo, inclusive aquí en México, ¿qué puedes decir al respecto? Incluso de la, pues de la importancia que va teniendo que se vayan lanzando estos discursos, a lo mejor también desde el conocimiento o desde una intencionalidad, ¿no? Desde un interés político, como bien dice, yo creo que por ahí va la pregunta, el miedo que se generó en la Guerra Fría. Se quiere volver a esos tiempos, se quiere volver, aunque habría que discutir en que si se fue, ¿no? Esta Guerra Fría o se sigue manteniendo desde otras tesituras, pero ¿qué realmente es lo que está pasando? ¿Qué realmente sí es el comunismo? ¿Qué realmente, inclusive, qué relación hay sobre este comunismo y Marx y el marxismo? Entonces, bueno, ahora sí, te dejo el espacio. Muchas gracias. Bueno, ante todo, realmente estoy muy agradecido por la invitación a este primer programa de una nueva etapa que está a cargo de Annalise, y bueno, muy bien acompañada. Estuve oyendo pedazos antes de lo que estaban hablando y está muy, muy interesante. Bueno, sí, con algunos problemas de la tecnología, pero creo que eso es inevitable el primer día y tan de golpe organizar esto así. De todos modos, es bueno porque estamos en la cresta de la ola de la discusión sobre los libros de texto gratuito, que es una puerta de entrada a la discusión sobre la educación en México. No es solamente los libros, sino la educación en México. Entonces hay que reconocer que estamos en una gran oportunidad para que cada vez más gente sepa bien a bien de qué trata la educación pública en un contexto como el nuestro, que precisamente lo que está habiendo hoy demuestra que la educación ha fallado, la educación pública, la de las aulas y sobre todo la de las familias, ¿sí? Eso ha fallado, dado que le pueden creer a lo que difunde Televisión Azteca. Si alguien le cree a lo que dice Javier Alatorre, lamentablemente egresado de la UAM,
de comunicación, chafo, ¿no? Yo no tuve nada que ver. Yo soy egresado de la UNAM, pero Ay, no. de pronto los egresados Sí. de la UAM Xochimilco pues tienen unas historias un poco escabrosas. Bueno, Javier Alatorre tiene credibilidad frente a un público profundamente ignorante. En esto hay que llamar las cosas por su nombre. Ignorante es aquel que no ve su historia, no tiene memoria histórica y no sabe en qué país está parado. Que gana poco pero piensa como si ganara mucho, o de plano es un desempleado, un outsider, un gorrón, que sin embargo piensa como si fuera de las 300 familias, sociológicamente son 300 familias las incluidas en este país. Somos 127 millones de personas. Digamos que los que gobiernan realmente no son los partidos políticos. Y lo estamos viendo en este momento muy claramente. Una sola persona está en contra del gobierno porque le quiere cobrar impuestos. Salinas Pliego, que es como nuestro Trump, es de ese ethos como de Trump. Macho, tirado para adelante, contesta todos los tweets que le son adversos, agrede, insulta, y él muy montado en su macho, ¿no? Es una expresión de la prepotencia, aquello que tiene a un ente poderoso, es un ente poderoso. Recuerden que tomó por la fuerza las instalaciones del Canal 40, se hizo de un canal de manera ilegal y lo usufructúa hasta el día de hoy. Fue cuando se le preguntó a Fox qué iba a ser el presidente, qué iba a ser la presidencia, el gobierno, y dijo el famosísimo ¿y yo por qué? Sí, como cuando cenas y te vas, etcétera, todas estas foxiadas que lo hicieron célebre. Y sigue diciéndolas. A propósito de la educación, dice, vamos a terminar con la educación pública y que sea toda la educación privada. Bueno, ese es el pensamiento un poco alocado, un poco fuera de tono, fuera de quicio, pero es el pensamiento de la derecha mexicana que proviene no de la Guerra Fría, sino que proviene en realidad de la colonia. Y entonces sí consideran que la sociedad está formada por castas y que las aptitudes, las habilidades, la inteligencia viene de la naturaleza, y sobre todo de una naturaleza que tiene mucho que ver con el origen racial, ¿no? No hay que insistir mucho en que nuestro país es profundamente racista y que entre más blanco europeo, ojo azul, tiene mayores posibilidades de éxito en cierto plano de la reproducción social, es decir, en la economía indudablemente, ¿sí? Pero la clase dominante sigue siendo blanca, sigue siendo de origen europeo y lo presumen, es como un pedigrí. Cuando te dicen, soy nieto de españoles, voy a pedir mi pasaporte comunitario, voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos incluso en la clase media e incluso en la clase intelectual. Ahí también hay este tipo de jerarquía racista, racial y racista. Entonces, en realidad, yo pienso que los académicos e intelectuales tienen la misión básica de preservar la memoria. Porque sin memoria un pueblo no es uno, no es un pueblo, no es una nación, ¿sí? Por eso es la crítica al nacionalismo de parte de ciertos sectores, ¿sí? Hay de nacionalismos a nacionalismos. Uno es el nacionalismo nacional socialista que se dedicaba a invadir a los vecinos, y otro es un nacionalismo de resistencia. Y cuando examinamos la historia de América Latina, aunque sea mínimamente, pues vemos que efectivamente la clave de la preservación de la memoria es el conocimiento de la historia, ¿sí? Y que esto da mucha flojera, porque eso viene en los libros. Precisamente los libros pueden ser un objeto fetiche, cuando se cree que el libro contiene el mal,
¿Y qué se hace cuando el libro contiene el mal? Se le quema como a las brujas del Renacimiento. Y entonces los grupos fascistas en México están convocando a la quema de los libros, porque creen que el saber está en los libros y no en el ejercicio práctico, en el ejercicio de la praxis, de leer los libros y sobre todo comprenderlos. Esto ya falló desde hace mucho. La educación en México es un desastre el día de hoy, ¿sí? Ya falló. Fallaron las habilidades de lectoescritura. ¿Y yo por qué lo digo? Porque soy profesor, investigador, pero soy profesor y les doy clase a jóvenes de 18 a 23 años. Y todo mundo está de acuerdo en que, salvo excepciones, hay un déficit de comprensión de lectura y de concentración en las clases que tienen que hacerse como de stand-up para atraer la atención. Porque las clases tipo Hegel, que simplemente leía su clase, las recitaba, no hablaba fuerte, no hacía chistes, no hacía bromas ni nada, estas clases se les harían a nuestros alumnos de hoy aburridas, salvo en el estudio de las ciencias, ¿eh? Y de su base matemática, que eso se cuece aparte en nuestro país porque hay islotes de buen desarrollo del pensamiento científico, pero son islotes, son islas. Como educación pública desde hace tiempo fracasó como la salud pública, eso fue un fracaso. Antes de que López Obrador tomara cualquier cosa, esto ya había fracasado, era un verdadero desastre, pero cuando se muere Leviatán, los ganadores son pues los privados, ¿no? Cuando es un desastre la investigación científica, ¿quiénes ganaron? Los fideicomisos de investigadores que constituían una pequeña élite, frecuentemente extranjera, que se enriqueció con los fideicomisos de una manera absolutamente turbia. Un dato que es irrevocable. Todavía el primer año de López Obrador se les dio al Consejo Consultivo de la Ciencia, ¿sí? Que después estuvo acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y bueno, prácticamente de todos los delitos, pero bueno, eso fue la fiscalía, ¿no? Pero cuando el CONACYT ya lo tomó la nueva administración, les aprobó 50 millones de pesos para ejercer en un año, como si fueran una entidad pública, y es una sociedad, es una asociación civil, 50 millones de pesos para gastar en un año para ver si sí pasan o no los proyectos. Obviamente pasaban los de los cuates. Esto es rigurosamente cierto, está documentado además, aunque está bastante tapado por los que fueron beneficiarios de esos 50 millones durante el primer año de gobierno de López Obrador. Después vino el divorcio total con estos grupos y con los fideicomisos que no conocían más que ellos. Entonces lo que está viendo es un cambio radical en la administración del CONACYT, en el sentido del CONACYT, en la administración de la SEP y en el sentido de la SEP. Un cambio que evidentemente va dirigido primero a romper los grupos pequeños que se beneficiaron del desastre. Por ejemplo, el de las medicinas, ya era un desastre. Ahora resulta que es el nuevo gobierno el que no garantiza el desabasto, como si en 2017 o en los primeros meses de 2018 hubiéramos tenido una salud de primer mundo. Eso es falso. Hace decenas de años que hay mala administración o suministro de medicinas, pero hay que ver las mafias que estaban enriqueciéndose del suministro de medicinas al IMSS y al ISSSTE, y claro, a la Secretaría de Salud. Eso es lo que hay que ver. Evidentemente le mueves algo y afectas los intereses de estos grupos que se beneficiaban del desastre educativo y del desastre de salud, y pues salen inmediatamente a atacar la labor del gobierno. Hoy lo dijeron en la mañana los funcionarios de la SEP. Primero destruimos o interrumpimos los negocios de una industria editorial que dependía que sus grandes ganancias vienen de los libros de texto obligatorios en la secundaria. Resulta que ahora vamos a tener libros de texto gratuitos para la secundaria. Y eso sienta un precedente.
porque se acuerdan que los libros de texto gratuitos ya no son para la secundaria. Y se compran, y cada maestro pide un libro de la editorial que a lo mejor es como en los médicos, ¿no? Tú pides este libro de tal editorial y entonces te damos una comisión, y más si es tu libro, ¿no? Es como cuando los maestros de la UAM pedimos nuestros libros, pero no se los vendemos directamente a los estudiantes. Y sin embargo, mediante un rodeo, el profesor también se beneficia de eso. Bueno, lo de la UAM no es tan cierto porque primero habría que distribuir los libros de la UAM y los libros de la UAM son clandestinos. No se distribuyen para nada en lo absoluto. Se quedan en las bodegas y luego se rematan en las ferias de libros a 10 pesos. Entonces siempre hay que esperar 2, 3, 4 años para hacerse los baratos. No pasa así con los medicamentos, ¿no? Que efectivamente había una mafia de los medicamentos que se enriquecían y claro, garantizaban el abasto y a medias. Después efectivamente se quiere quitar la corrupción ahí y en primer lugar la primera reacción es de oposición cuando se quiere cambiar algo y hacerlo un poco más justo. Eso les ha pasado a todos los gobiernos que son llamados populistas. Porque si tú llegas con un programa de reforma y la aplicas, vas a afectar intereses. Y cuando quieras distribuir el producto de manera menos injusta, o sea, injusta, porque el capitalismo es injusto, pero menos injusta, entonces respingan los grupos de poder y de presión, y vaya que tienen mucho poder, y lo que hace Salinas Pliego es que les desata el bueno, no voy a ser ofensivo, pero sí les desata, no les desata, porque si se fijan bien había un guión, van a decir esto y van a decir educación comunista. La gente ordinaria no sabe qué es el comunismo. ¿Por qué lo sé si no he hecho una encuesta? Porque mis alumnos, que son una selección de los jóvenes que llegan a la universidad pública, una selección, ya está selecto ahí, y no tienen la información correcta acerca de qué es el comunismo, ¿sí? Entonces, el estudio del marxismo, el estudio del socialismo y del comunismo es altamente deficiente, ¿sí? Siempre ha habido grupos de estudio marxistas en todos lados. Nunca se ha dejado de estudiar a Marx, pero son grupos muy pequeños, ¿sí? Y difícilmente llegan al poder político. Y cuando llegan al poder político, normalmente se rigen por las normas del poder político y no por el marxismo. Eso es absurdo, ¿no? La educación comunista castrochavista. Bueno, esto, por favor, esto es de una ignorancia que solamente es creíble para los que creen que existe el chupacabras. Les recuerdo que Javier Alatorre daba la noticia, creo que antes de las actividades presidenciales de Carlos Salinas, daba las noticias de dónde había atacado el chupacabras y entrevistaba a la gente y la gente daba su testimonio de que había visto al chupacabras. Ese es el Canal 13, por ejemplo. Lo segundo que todo el mundo se acuerda, o por lo menos todo el mundo que tiene cierta edad. Si yo les digo Charco de las Ranas, seguramente se van a acordar del linchamiento que hizo el Canal 13 y el Canal 7, en ese tiempo nada más eran los dos de Salinas Pliego, contra Cuauhtémoc Cárdenas, que a la sazón era jefe de gobierno de la Ciudad de México, en ese tiempo del Distrito Federal. Un linchamiento que hicieron todos los empleados de Salinas Pliego, ¿sí? Actrices, actores, cantantes, conductores de programas de concursos ridículos, actores de telenovelas, etcétera, etcétera, conductores de televisión, por supuesto, se unieron para echarle la culpa a Cuauhtémoc de la inseguridad que había hecho asesinar a Paco Stanley. Es decir, se trata de meter en la mente de la gente más ignorante
Pues hay gente ignorante, digo, esto no estoy haciendo ninguna inclusión, ninguna exclusión ni nada. Hay gente ignorante que no conoce nada de la historia y que aunque fue a la escuela primaria, no aprendió nada. Insisto, son hijos del desastre educativo las huestes de TV Azteca. Y le creen que hay chupacabras y le creen que hay comunismo. ¿Dónde hay comunismo? Lo de Venezuela no es comunismo. Lo de Cuba nunca fue comunismo. Eso es una enorme ignorancia. ¿Por qué no puede haber comunismo en la realidad? Porque el comunismo es una idea de la razón práctico-política, es decir, solamente existe como estrella polar para guiar la práctica política. Porque la práctica política nunca se hace desde el ideal puro. Imagínense aplicar la utopía de Tomás Moro, o la utopía de Fourier, o la utopía de Roberto Owen, o la utopía del comunismo como amor universal, que esto viene en realidad del pensamiento chino antiguo de Mo Ti. Todas las culturas, todas las civilizaciones tienen en su origen un pensamiento comunista. Oriente lo tiene. Política del amor universal se llama el libro de Mo Ti en la antigua China. Y lo tenemos también en Oriente y lo tenemos, por supuesto, en Occidente. ¿Qué otra cosa es Platón sino un comunismo? Pero en Platón está claro que el comunismo es una idea que va a guiar el pensamiento que organiza la práctica, pero la práctica se hace en relación con la realidad concreta. Se hace aquí y ahora en función de ciertas coordenadas históricas. Entonces, aquel que está de acuerdo con el comunismo está de acuerdo con el cristianismo radical y auténtico, que quiere decir a cada quien según sus necesidades, de cada cual según sus capacidades. Y esto está en el Evangelio. Esto, hay que leer un librito, no cuesta muy caro, está en siglo XXI, está en español, que se llama Comunismo en la Biblia. Vamos a hablar de comunismo, ¿saben qué? No lo inventó Marx. Ni Marx, ni Karl Marx, ¿no? El escritor del Capital, el autor del Capital, ni Marx Artiaga, el funcionario que ahorita le están cargando las pilas, ¿sí? No lo inventaron los pensadores antiguos y ha sido una corriente de pensamiento perpetua, permanente, que ha acompañado al ser humano cuando las cosas se ponen muy injustas y se sueña en que las cosas sean justas y no mande nadie. Que cada quien pueda tomar lo que necesite, que no te andes cuidando del otro y que el otro sea uno conmigo. Es decir, que el individualismo se supere no en un colectivismo abstracto y burocrático, sino en una política que vincula a los seres humanos en función de sus pasiones, cuando esas pasiones se han logrado convertir en pasiones que se desbordan hacia el otro. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no es utopía, porque sabemos amar. Todos hemos amado. Es imposible no haber amado, aunque no sea a un novio o a una novia, a los hijos o a los padres. Todos sabemos amar y sabemos el significado del amor. Sabemos que amor es ser uno con el otro. Y esto no es un invento. Esto está ahí acompañándonos y controlando el individualismo posesivo excesivo que lleva al narcotráfico y a matarse los unos con los otros. ¿Por qué el narcotráfico? Porque el narcotráfico, como la cúspide del crimen organizado, es ganar rápido mucho dinero para comprar al otro como mercancía, para poseerlo como mercancía, como cosa, como fetiche y presumirlo, aunque los sicarios saben que van a morir pronto. Bueno, esto es como el culmen de lo que es el ser moderno capitalista. ¿Sí? El narcotraficante representa la expresión del verdadero capitalista individualista posesivo.
Hoy sale un desplegado al pueblo de México, firmado por más de 200 intelectuales, todos ellos vinculados con el pensamiento que está en contra de repartir, aunque sea un poquito de la riqueza, ¿no? O sea, no es realmente expropiar. Hugo Chávez ya hubiera expropiado TV Azteca. Así era Hugo Chávez, ¿eh? Hay que conocer la historia reciente de Venezuela y Hugo Chávez decía, pues, ¿sabes qué? Sigues hablando así, te voy a expropiar porque yo tengo el poder del Estado y no hay un poder más grande que el del Estado en una nación. Entonces, el poder de un empresario no es superior al poder del Estado, te expropio, pero en tono venezolano sería expropiado. Y entonces sí, a ver qué dirían los aztecos. Realmente, López Obrador permite que le digan cualquier cantidad de majaderías y él no reacciona con represión. Sí hay periodistas muertos, pero no es porque le, le digan de groserías a López Obrador, lo insulten, no. Es porque esos periodistas descubren la trama oculta del enorme poder que tienen los narcotraficantes para corromper a las instituciones nacionales y esto evidentemente mancha y ensucia a estas instituciones nacionales y por eso mueren los periodistas. Detrás de cada muerte de periodista está una historia de algún reportaje, alguna nota o algún pensamiento o alguna plática donde se filtró la verdadera, la verdadera argamasa del poder político y económico y empresarial. Ese es el asunto, así de rápido, el contexto. Esto que has comentado, ¿no? Sobre que está, digamos, sobre el poder del Estado, el poder empresarial y del capital. Y hablando, y bueno, digamos que eso es lamentable, porque efectivamente en el tema de los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen un impacto impresionante para eso que tú dices, intervenir desde esta construcción de realidades para crear, entre comillas, verdades, ¿no? Entonces se van creyendo esas falsedades como verdades y se va creando, se va impactando efectivamente en la realidad. ¿Para qué? Para que se responda ante ello. Me parece que esa es una estrategia que siempre ha estado, de estrategia incluso desde la política, que va dominando a los pueblos, a las masas. Y como dices, esta parte de la ignorancia que se va construyendo desde intervenir la educación, ¿no? Desde intervenir el acceso a los libros, de intervenir también desde este individualismo. Entonces, y que tú comentas, bueno, lo jalas desde la época de la colonia, que sí es cierto, efectivamente, que estábamos hablando de Emiliano Zapata, y es lo mismo, como la oligarquía, ¿no? Como estos grupos, desde estas clases, ¿no? Sociales con mayor estatus, se van manteniendo el poder y no lo quieren soltar. Desde la colonia, cómo se van generando los grupos, el poder, el racismo, se va demeritando el trabajo de los indígenas, ¿no? En aquel entonces de los indígenas que fueron evangelizados. Y sin embargo tenían cierto conocimiento, se incluía y se beneficiaban de ello los colonizadores, pero sin embargo no se les reconocía y se les mantenía en una condición menor. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Esas estructuras se siguen reproduciendo. Después de la Revolución Mexicana se siguen reproduciendo esas estructuras, lo que hablamos de las traiciones, ¿no? No se suelte ese poder. Y ahora con el tema del poder del capital, de los empresarios, pues es lamentable y es alarmante que incida en mayor medida en la política y pues con sus elementos, ¿no? Con sus controles, que es la información que se va transmitiendo de manera masiva a un otro.
Entonces comienza la duda de, ay, sí serán, pues hay que quemarlos, ¿no? Sí serán, toda esta parte del comunismo, como decía quien hizo el comentario en el chat, ¿cómo se llama? Armando. Pues se genera el miedo, ¿no? Este miedo, como tú hablabas del chupacabras, que también esa era la intención, de ir generando miedo en la población. ¿Y el miedo qué hace? Pues detiene, genera caos, incertidumbre, es más fácil controlar a una sociedad con miedo, pero es el miedo el que siempre se va instaurando desde estos grupos que quieren ejercer ese poder de manera autoritaria, ¿no? Entonces ahora este es como el escenario que nos has traído muy importante y muy esclarecedor. ¿Tú quieres comentar algo, Lupita? Yo preguntaría, ¿no? ¿Cómo se haría precisamente como para que la gente dejara de estar dormida, ¿no? Porque precisamente es en ese estar dormidos vamos permitiendo cosas, como bien comentaba el doctor, ¿no? Creo ciertas situaciones y las elevo a verdades y la población las cree. Y tú dices, no podemos seguir como en ese tenor de ideas, sino cómo se podría hacer pues para que la gente fuera despertando, porque tú dices, a lo mejor lo ves así tan cerca y tú dices, pues es que sí, es obvio, ¿no? Yo te puedo decir que yo no veo tele, ¿no? A lo mejor igual estoy desinformada, pero precisamente, ¿por qué no ves por tanta mentira, por tantas cosas que escuchas y tú dices, eso te va trabajando, ¿no? Es como esa parte de ir trabajando tu mente, tu cerebro, tal, ¿no? Aletargándote y toda esa parte, ¿no? Entonces, sí es como, sí me crea como esa pregunta, ¿no? ¿Qué ir haciendo para ir como que la gente vaya despertando, vaya dejando como ese letargo y haga manos a la obra, ponga manos a la obra, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el mundo es producto de nosotras y nosotros lo construimos, ¿no? Entonces, el seguir durmiendo, el seguir permitiendo estas cosas, pues, ¿a dónde nos lleva al final de cuentas? ¿A dónde nos está llevando como población? Y además, porque siguen naciendo niños, niñas, ¿no? Entonces, ¿cuál será a futuro como el camino a tomar, ¿no? Porque se sigue repitiendo en esos niños y esas niñas. Entonces, ¿cómo ir haciendo para que se vaya movilizando esta parte, ¿no? Es como la parte, porque sí, lo escucho lo que comenta el doctor como en mi época de estudiante, ¿no? Donde veíamos como toda esta parte y así como que el pensamiento revolucionario y no así y vamos a incidir, vamos a hacer cosas, ¿no? Pero al final de cuentas vas entrando dentro del mismo sistema, entras en el mismo sistema, aparte de que finalmente tienes ciertos estudios, toda esa parte, pero si no sigues como en el trabajo personal, en el trabajo mental y toda esa parte, llegas a caer en el mismo carril, en un sentido, ¿no? Alinearte al sistema, ¿no? Te alineas, ¿no? Y aunque seas profesionista y seas esta parte, muchas veces te alineas al sistema porque es una situación de conveniencia, ¿no? Porque me conviene estar aquí, me conviene estar de tu lado y finalmente utilizo la ignorancia pues para seguirlos teniendo aquí, ¿no? Pero sería como muy interesante esa parte que nos comentaras, cómo empezar a mover estas estructuras, ¿no? Como población, ¿no? O sea, como población. Es que no puedes ir como los testigos de Jehová casa porque digo, okay. Sí se podría, pero la verdad es que la historia te da las lecciones a seguir. La historia de México es muy rica en estos procesos de generación de nuevas mentalidades. La primera mentalidad que se generó de una forma masiva, consciente y efectivamente deliberada fue precisamente el cristianismo, como el mensaje que trajeron los misioneros, evangelizadores, las órdenes religiosas que hicieron una alianza con la corona y fue el modo de corona y cruz
en que se organizó esto que llamamos la politicidad o cultura política mexicana. Estamos acostumbrados por eso a que nos digan la verdad, el evangelio, y nos digan qué hacer. A propósito, entre otras cosas, la nueva escuela mexicana lo que quiere es que el estudiante sea artífice de su propia formación, y esto no es nuevo tampoco, ¿no? Esto fue lo que inspiró al Colegio de Ciencias y Humanidades, por un lado, y a la Universidad Autónoma Metropolitana, especialmente a la Unidad Xochimilco, por otro lado. Son resultados del pensamiento crítico que ha recogido de distintos pedagogos de distintas latitudes, ¿sí? No es de Freire, porque se agarraron a Freire de puerquito, ¿no? Y entonces Freire, un pedagogo brasileño cuyas teorías fracasaron hace 50 años y no sé qué. Pobre Freire, la verdad es que no han leído ni siquiera pedagogía del oprimido, que es como de prepa, es como para prepa, ¿no? Pero la historia, insisto, te trae esto, ¿no? O sea, sí llegaron los misioneros y estaba destruido el imaginario social porque habían destruido una civilización los españoles y fundaron otra. Y la columna vertebral de la nueva civilización que fundaron los españoles, a la que pertenecemos nosotros, pues estamos hablando en español. Sí, fue el español, fue la espada y fue la cruz. Y la cruz significó muchísimo en cuanto a una moralidad de un pueblo sumiso. Fue crucial para organizar la producción volcada a que se enriqueciera el exterior, porque éramos una colonia virreinal. ¿Sí? Y de ahí venimos todos, de ahí viene la nación mexicana, antes del Estado, la nación mestiza mexicana, con dominio peninsular y dominio criollo, viene de la colonia virreinal. Pero luego, imagínense la importancia de la gesta de Juárez. Juárez le quita el poder ideológico a la iglesia, quitándoles el poder económico, diciéndole al siervo de la gleba: ya no dependes económicamente de la iglesia, ya no dependes del señor feudal, que no era señor feudal, era un terrateniente, oligarca, que es del modo de dominación dominante en América Latina, por el tipo de producción volcada hacia el exterior. Y entonces, para garantizar este sistema de producción, pues era necesario mantener una ideología de control, pero Juárez les arrebató a la iglesia, pero no terminó de hacerlo. Y por eso, Porfirio Díaz, que era continuador de Juárez, era un gran hombre de Estado y diseñó un sistema educativo basado en la ciencia, o sea, en el positivismo. Era la ciencia de esa época. Y hoy podemos criticar el positivismo, pero a finales del siglo XIX era la ciencia volcada al beneficio de la ciudadanía. Eso era en realidad. Cuando leemos bien a Augusto Comte, vemos que él ve en el Estado el principal factor de transformación social hacia la organización científica. Y esos fueron los científicos porfirianos. Y ese proyecto lo continuó un liberal que constituyó una de las gestas más importantes del liberalismo en México, que fue José Vasconcelos, ¿sí? También la gente lo tilda de racista y todo eso porque se inventó la raza de bronce, que éramos nosotros, o sea, la mezcla de mezclas, ¿sí? Pero tenía un proyecto educativo muy interesante. Lo que pasa es que quería educar dando libros, ¿no? Y dando libros, pues no se educa, ¿sí? Hay que formar escuela, porque el libro puede ser un fetiche, como vemos ahora. Hay que formar escuela. Es decir, ¿qué es la escuela? Es una relación procesual entre los seres humanos. Son ideas vivas. Entonces, el que tomó el reto tomó la estafeta, fue Lázaro Cárdenas con la educación llamada socialista, ¿sí? Era educación racionalista más bien, pero ahí terminó de quitar a la iglesia la influencia que tenía sobre el pueblo bajo mexicano, que eran campesinos, básicamente analfabetas. Entonces hubo una campaña tremendamente violenta de sustituir al cura del pueblo por el maestro rural.
que además era un maestro que tenía a todos los niños de un poblado juntos, pero eso formaba comunidad. Bueno, esta es una idea que recoge la nueva escuela mexicana, ¿sí? Es decir, cambiar la educación como motor del cambio social. Esto les da mucho miedo a los propietarios privados, pero sobre todo a los que tienen privilegios. No todos los propietarios de empresas tienen privilegios. ¿A quién le perdonan la cantidad de dinero de impuestos que debe Ricardo Salinas Pliego? Son miles de millones de pesos que le debe a todos los mexicanos porque se los debe al fisco. Cuando tenemos un amigo que siempre es un cuñado, el novio de una prima, siempre nos enseña cómo evadir impuestos, ¿no? Y en lugar de reclamarle, decirle, oye, estás robando al pueblo mexicano, ¿no? Y claro, si es panista te va a decir, no, pero ellos me roban más, ¿no? Yo pago impuestos, pero no les pago todo porque todo se lo roban y cosas de esas, ¿no? Es una mentalidad esta que se formó en el mercado con una cierta educación ambigua. La educación de la Revolución Mexicana después del cardenismo fue tremendamente ambigua, ¿sí? No fue ni a un lado, digamos, a la socialización, ¿ah? O sea, la creación de empresas productivas, comunitarias o cooperativas, ¿no? Tenemos muy pocas cooperativas, hay cooperativas en este país, pero tenemos muy pocas cooperativas, ¿no? El Estado fue el que sustituyó a la organización de los trabajadores, ¿sí? El Estado. Pero el Estado, ¿qué es y quiénes eran? Bueno, pues era el PRI y una estructura extendida a todo el territorio nacional donde se combinaba, se mezclaba, se prostituía la relación poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y todos eran uno mismo, la familia revolucionaria. Eso terminó con la crisis del capitalismo de los 70, y ahí fue cuando empezó la debacle de la educación, porque el individualismo posesivo no tiene proyecto de educación pública, sino técnica, es decir, para obreros, para obedientes, para trabajadores. Entonces, ¿qué hicieron? Y mis alumnos no me van a dejar mentir, sobre todo mis egresados. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el plan malévolo? Dejar las licenciaturas, hacer hasta maestrías y doctorados. Pero cuando te integras al mercado de trabajo con tu licenciatura bien contento, tienes un empleo precario, sin derechos sociales, con un mínimo de salario, ¿ah? O por comisiones. Eso es cierto en cualquier carrera, no nada más las ciencias sociales que no tienen trabajo. No. Ingenieros, médicos. ¿Por qué médicos tienen que atender en el CIMI, en los consultorios del CIMI? Seguramente pues porque quieren ayudar a la gente pobre, no, porque no hay empleo, no hay el empleo que ellos quieren para el que ellos estudiaron. Entonces, esto fue el plan malévolo, dejar que la masa obtuviera grados, pero no obtuviera educación. Así las cosas. Para contestar la pregunta, ¿cómo le hacemos? Hay que recuperar la escuela, porque la educación es la clave. No hay otro. Hay dos formas de tomar conciencia, llamémosle así, ¿no? Una es el partido político. Por eso la oligarquía siempre tiene miedo del partido político, porque el partido político puede ser realmente reconquistado por la población. Por supuesto que en México, más que partidos, teníamos clubes liberales, que eran reuniones de trabajadores posterior a la jornada de trabajo, donde se reunían a jugar lo que sea, hasta dominó, no importa. Pero ahí empezaba la socialización de cierta cultura e intercambio de información. La información es muy importante, ¿no? Dicen en la televisión esto, pero en realidad está pasando esto. Y en el partido político, en las reuniones del partido político, uno se informa de los distintos sectores de la sociedad, de la población, de la sociedad, de la producción, pero el partido político en México nació muerto, ¿no? En México nos dicen partido político y pensamos en el PRI, a ver cuánto me dan. O
bola de ambiciosos como el Partido Verde Ecologista, que es una franquicia que resulta bastante versátil y plástico en sus alianzas políticas. Ahora hasta de izquierda es el que hizo alianza con Fox, con el PRI, etcétera, pero es un partido político familiar, ¿no? Y además, pues es una renta, o sea, por cada diputado, imagínate cuánto te allegas. Es un gran negocio la política en este país. Y sigue siendo un gran negocio, ¿no? La transición a la democracia no hay que olvidar que resultó contraproducente porque ahora un pobre no puede ser candidato. Vamos a darle la razón a Jan González que dijo, un político pobre es un pobre político. Y hoy en día un candidato que sea pobre no puede ganar la elección ni de su cuadra, porque en este país se sigue comprando el voto, ¿sí? La firma. El fin de semana me trajeron 2 bolsas para cargar mi súper, porque ya no están dando bolsitas de plástico en las frutas y verduras del Walmart, y te dan bolsitas, los del PAN. Y me dijeron, ¿no quieres firmar por Xochitl? Y les dije, no, y tomen sus bolsas. No, 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 te las regalamos, bueno, pero las voy a voltear. Las voy a usar, pero volteadas. Y me dijo, sí, hazle lo que quieras, porque a ellos les pagan por el número de bolsas que reparten. Claro. O sea, la política es como mercantil, vulgar. Pero sí, la educación es muy seria. Es muy seria, y tan seria es que a la Torre dice, con los niños, no. No como si el comunista que se comía a los niños crudos los fuera a raptar y los fuera a llevar a las escuelas comunitarias de pues no sé dónde están, probablemente de Guerrero, no sé, ¿no? Ya ves que el Bester Gordillo decía que a Normal Isidro Burgos era una escuela de guerrilleros, eso fue lo que dijo el Bester Gordillo, ¿no? Y miren lo que pasó, ¿no? Estamos entonces en un momento crucial que se necesita una gran inteligencia y sí, educación, no hay de otra, pero como la educación, fíjense que ahora sí participaron maestros en la elaboración de los libros y participaron dibujando, diseñando, dando ideas y hubo la participación de mucha gente, de tal manera que no podemos decir que esta reforma educativa es de Leticia, la secretaria de Educación, o de la anterior, de esta Delfina. Tampoco podemos decir, es de Luciano Concheiro, es de Marx Arteaga. No, participaron en realidad muchas personas y están dando cauce a un proyecto educativo que no nació con ellos. No es comunista, porque el comunismo no es actual, no se puede aplicar, y menos en México, ¿no? Sería más fácil que se organizaran los trabajadores en los Estados Unidos y tomaran el poder ellos, que en México hubiera comunismo. Eso no va a pasar aquí. Pero es posible que no sea tan injusta la sociedad. Eso sí, y hay muchas personas que votaron por López Obrador que esperaron ese momento de colaborar en la transformación, aunque sea con un dibujo, aunque sea con una idea. Sí se reunieron, esto no es obra de una sola persona, es un buen ejercicio de organización del conocimiento de otra manera. Igual tiene errores, sí, sí, vamos a corregirlos, vamos a discutir la educación, ¿no? Pero se avecinan tiempos muy feos de enfrentamiento del Poder Judicial, ya sucedió en América Latina, especialmente en Brasil, con el Ejecutivo. Lula terminó en la cárcel. Yo creo que muchos derechosos quieren ver a López Obrador tras las rejas. Pues Gerardo, muchas gracias. Quedan como muchas interrogantes, ¿no? Muchas preguntas. Creo que has puesto como algunos puntos de claridad, ¿no? Más bien algunas luces en todo este caos que se intenta generar. Pero más allá de todo, como tú dices, hay que ir a la historia, ¿no? Hay que ir a la historia para que podamos comprender qué es lo que está sucediendo en los tiempos actuales y también lo que se está reproduciendo. Hablabas de Vasconcelos, que se le tachaba de racista.
en realidad él, ¿no? Con su proyecto que traía de educación, digamos que tenía una idea de instaurar educación y quitar de analfabetas, por ejemplo, a las comunidades rurales o en el caso de los indígenas. Entonces, se mezcló con el tema de la eugenesia en ese tiempo, ¿no? Entonces, también vamos viendo cómo todas estas ideologías están interviniendo y la política se va llegando de todo eso y hay que ver desde dónde también se va desvirtuando en este caos de tensión y conflicto hacia dónde se va llevando, pero sí es importante tener un poco de más claridad para también poder tomar una posición, ¿no? Una postura, analizar el contexto y de esa forma, ¿no? Actuar, ¿no? Ya no tener como esta posición pasiva que se va teniendo, dudar inclusive sobre lo que se va transmitiendo en estos medios como comentas, el negocio de la política, ¿no? También tiene que ver con estas confabulaciones entre los que están en la política, amarrados también por las amenazas desde estos grupos de poder, ¿no? Como lo que comentas con Televisa, ¿no? Y todo este poderío que tiene Salinas Pliego, y que de alguna manera pues se sabe la potencia que tiene un medio de comunicación también para destruir imágenes, ¿no? Destruir a partir de todo, de esta red y de todas las figuras también públicas que se van construyendo desde la farándula, ¿no? Y que van teniendo una incidencia importante en la población, porque eso es con lo que se convive en el día a día. Porque ¿qué es lo que pasa en este mundo donde está presente la injusticia? Pues uno se agarra de lo que puede haber y con lo que uno se identifica en lo que se le oferta en la televisión. Entonces, pues yo creo que hay que apostarle a la educación y que resurja este pensamiento, que critiquemos lo que pasa, analicemos más, sean partícipes, ¿no? En este caso, los niños, las niñas, los jóvenes, ¿no? Que ahora tienen una incidencia importante, que resurjan y bueno, una serie de complicaciones de lo que hemos venido hablando. Pues ya se nos está agotando el tiempo, se fue rapidísimo. Muy interesante todo lo que nos compartiste. Claro. Teníamos una canción de Gerardo Enciso que se llama Amo a mi país, y él dice amo a mi país, pero él no me ama a mí. Así amo a mi país, pero el país no me ama, ¿no? Entonces, tú quieres, pero ya no lo vamos a poner. ¿Tú quieres comentar algo, Lupita? Ya nada más darte las gracias, Gerardo, ¿no? Porque me parece como muy importante la parte que tocas y retomas en esta parte de la educación, porque muchas veces sí es verdad, la población se va por lo que dicen en los medios de comunicación y se escucha feo, pero se van como borregos, ¿no? En ese sentido. Entonces tú nos das un panorama de qué está pasando, por qué se está dando esto, y además que estás retomando parte de la historia, ¿no? Que viene de dónde viene, ¿no? Y cómo se está dando, cómo se está gestando ahorita, pero qué es lo que se pretende con esta situación. Otra vez, ¿no? En la parte de la educación, tenerlos sometidos, tenerlos en el control, ¿no? Entonces, me parece como muy importante y me agradaría que mucha más gente viera como este tipo de comentarios, este tipo de diálogos que hay, ¿no? Entre las personas que conocen estos temas y que se tengan otras ideas, otros conceptos diferentes, ¿no? No que se queden únicamente con medios de comunicación que son los que siempre están ahí pues dirigiendo nuestras vidas, porque ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Por desgracia. Te agradezco, fue un placer escucharte, ¿no? Y que nos hayas compartido estos saberes tuyos. Muchas gracias. Pues bueno, con esto cerramos, agradecemos a la audiencia, agradecemos pues a Gerardo de nueva cuenta. Muchas gracias. Y pues esto es Factory Radio, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la siguiente transmisión. Un placer. Un placer. Fue un placer. Muy buena noche. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.